tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar con usted. Una de las cosas más lindas que tiene vivir en la Argentina es que usted no vive en una modorra permanente, un estar así placentero. Usted, todos los días hay algo, ocurre algo que usted dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué termina todo esto? Así me ocurrió cuando en una época, estando trabajando y viviendo en Nueva York, yo le preguntaba a muchas personas, y bueno, ¿y el ministro? ¿Quién es el ministro de Economía acá? No sé, me decían, no tengo la menor idea de quién es el ministro de Economía. ¿Quién no conoce acá a los ministros de Economía? Entonces uno, por ejemplo, esta mañana me desayuno con un paro en algunos hospitales por reclamos salariales o condiciones de trabajo de los médicos que están adentro. Entonces la reacción primera, además viendo después las declaraciones de algunas víctimas de ese paro, personas que habían venido desde 100, 200 kilómetros a atenderse y no los podían atender, que no sabían qué hacer, si volver, algunos ni tenían plata para regresar. Uno dice, bueno, empieza a analizar, pero resulta que cuando después escucha a uno de los médicos, dice, nosotros ganamos 1/3 de lo que gana un empleado de la TANSE. ¿Cómo? 8, 9 años quemándose las pestañas estudiando, con todos los problemas que tiene estudiar y los sacrificios que hay que hacer para que después termine ganando 1/3 de lo que gana un empleado de la TANSE. Que yo no le quito mérito, pero entonces por lo menos deberían ver qué es lo que hace con este hombre, que es médico recibido y está trabajando. Y a veces trabaja a las 24 horas porque tiene guardias, un montón de cosas que por supuesto el empleado de la TANSE no lo tiene. Entonces me puse a ver un poquito y a investigar, a ver cómo se orienta todo esto en un país donde lo primero que descubro es que es extremadamente sindicalizado. Argentina es uno de los países que está casi a la cabeza de donde el sindicalismo tiene poder y tiene poder real. Empiezo a mirar y me doy cuenta que los críticos de esta situación describen que el tema empieza con la institucionalización en 1957 del famoso artículo 14 bis, que declara los derechos del trabajador, entre ellos la huelga, etcétera, etcétera. Y uno de los críticos dice, lo que deberían hacer los legisladores es ponerse a mirar las contradicciones que hay entre el artículo 14 y el artículo 14 bis. Entonces me fui a la Constitución a mirar. Y claro, resulta que por un lado el artículo 14 consagra los derechos del ciudadano y en el 14 bis los derechos del trabajador, pero entre ambos se dan de patadas. Es decir, un trabajador tiene derecho a hacer una huelga, él la extiende a un piquete cortando una calle, pero un ciudadano tiene el derecho a transitar, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el principal causante de todo este problema? Primero, la ignorancia de nuestros legisladores que votaron lo que no deberían haber votado. En segundo lugar, la inoperancia del Estado que deja que todas las cosas se resuelvan así nomás, porque si se mete a arreglar las cosas, sabe que pierde votos. Vayamos a un ejemplo. En 1983, 13.000 controladores de aire se declararon en huelga en los Estados Unidos. Ronald Reagan, presidente en ese momento, les dio 48 horas para que volvieran a sus trabajos. Por empezar, que la huelga estaba movilizada más por intereses políticos que por intereses reales. Ronald Reagan, advertido de esa situación, les dio 48 horas. A las 48 horas firmó un decreto por el cual quedaban todos expulsados de la Fuerza Aérea, o como sea el sistema. Ordenó a la Fuerza Aérea de Estados Unidos que se haga cargo de realizar el trabajo de los controladores y les prohibió a los organismos públicos que fueran tomados de vuelta esos que habían sido echados. La huelga fue iniciada por 13.000 y se echaron 11.500, nunca más volvieron. Entonces uno dice, pero qué barbaridad. ¿Y dónde está la otra punta de eso? La otra punta, ¿sabe dónde está? En el SUEN, en Córdoba, que tiene de rehén a toda la sociedad de Córdoba. Entonces, uno por extremista para un lado, el otro por extremista para el otro. Seguramente los empleados públicos consideran a Daniele un genio, y realmente lo es. Ha conseguido maravillas, 2/3 más que lo que gana un médico, lo ganan los empleados públicos de Córdoba. Punto.